Tenían fama, belleza y el mundo a sus pies. Pero una decisión bajo el bisturí del cirujano lo cambió todo. Algunos fueron una vez las estrellas más deseadas de Hollywood, otros los iconos de la música y la moda. Todos ellos persiguieron la perfección, pero lo que encontraron en su lugar fueron cicatrices, en sus rostros y en lo más profundo de sus almas. Hoy, analizamos 7 historias inolvidables que demuestran que el precio de la belleza a veces puede ser demasiado alto. 1. Mickey Rourke. En los años 80, Mickey Rourke era el chico de oro de Hollywood. Con su mirada penetrante, su encanto rebelde y su innegable talento, era la viva imagen de un ídolo de la pantalla. Pero en la cima de su carrera, Rourke se alejó de los platós de cine para dedicarse al boxeo profesional. Cada puñetazo, cada hueso roto, talló un nuevo daño en su rostro, antes tan atractivo. Cuando intentó volver a la actuación, las cirugías reconstructivas se convirtieron en su única opción. Lo que estaba destinado a restaurar sus rasgos terminó dejándolo irreconocible. Su rostro se volvió rígido, hinchado y desfigurado, borrando al rompecorazones que millones adoraron una vez. El propio Rourke admitió amargamente: «Los cirujanos me arruinaron la cara». Sin embargo, no se escondió. En El luchador, su actuación como un boxeador acabado no fue solo actuar, fue una confesión. Las cicatrices eran reales, el dolor era suyo. La historia de Mickey Rourke es un inquietante recordatorio de que la belleza y la fama pueden desaparecer en un instante, pero el coraje de presentarse ante el mundo, roto pero sin vergüenza, nunca puede ser arrebatado. 2. Britney Spears. Durante décadas, Britney Spears no fue solo la princesa del pop, fue un producto controlado y consumido por una industria que le exigía permanecer perfecta para siempre. Desde su adolescencia, cada movimiento que hacía era diseccionado, cada defecto magnificado. Cuando Britney finalmente recuperó el control de su vida después de años bajo una estricta tutela, comenzó a tomar sus propias decisiones, incluso sobre su cuerpo. Los cambios fueron pequeños: inyecciones de labios, botox, algunos tratamientos cosméticos. Nada extremo, nada inusual. Pero para Britney, esto no se trataba de vanidad. Eran actos de libertad. Por primera vez en más de una década, pudo decidir qué entraba en su cuerpo. Cada inyección no era solo sobre belleza, era sobre reclamar su identidad. Aún así, los medios no la dejaron respirar. La misma prensa que una vez se alimentó de sus crisis, ahora la criticaba por alterar su rostro. La comparaban con su yo más joven, se burlaban de ella por verse diferente y cuestionaban cada una de sus decisiones. Pero Britney ya no intentaba complacerlos. No buscaba la perfección, buscaba el control. Su historia nos recuerda que, a veces, incluso los cambios cosméticos más pequeños conllevan el significado más profundo. Para Britney Spears, la belleza nunca fue el objetivo. Se trataba de finalmente poseer el derecho a existir en sus propios términos. 3. Jocelyn Wildenstein. En el glamuroso mundo de la alta sociedad neoyorquina, Jocelyn Wildenstein fue una vez conocida como la novia del arte. Casada con el multimillonario Alec Wildenstein, vivió una vida rodeada de diamantes, mansiones y obras de arte invaluables. Pero bajo la superficie del lujo había una mujer consumida por el miedo a envejecer, a ser reemplazada, a perder el amor y la atención sobre los que había construido su mundo. Su viaje a la cirugía plástica comenzó de forma pequeña, con simples liftings y retoques. Sin embargo, cada procedimiento prometía arreglar lo que el anterior supuestamente no había logrado. Con cada visita al cirujano, Jocelyn se alejaba más de su belleza natural. Su rostro se estiró, sus rasgos se distorsionaron, hasta que los tabloides la coronaron con un apodo cruel: la mujer gato. A finales de los años 90, su matrimonio se desmoronó, llevándose consigo su seguridad emocional y financiera. Décadas después, tras gastar millones en cirugías, Jocelyn se declaró en bancarrota. Lo que estaba destinado a preservar su juventud la dejó aislada,
juzgada y ridiculizada en todo el mundo. Y sin embargo, en los últimos años ha vuelto a aparecer en el ojo público, no con orgullo, sino como una advertencia viviente. El rostro de Jocelyn Wildenstein cuenta una historia mucho más ruidosa que las palabras. Cuando la belleza se convierte en una obsesión, no solo remodela la piel, remodela el alma. 4. Pete Burns. En los años 80 era imposible ignorar a Pete Burns. Como líder de Dead or Alive, su estilo extravagante y su inolvidable éxito You Spin Me Round lo convirtieron en un icono del pop. Era atrevido, andrógino y descaradamente él mismo. Pero detrás de la música y el glamour, la obsesión de Pete por la transformación se convirtió en una lucha de por vida. Comenzó con algo simple, una cirugía de nariz tras una lesión, pero ese pequeño paso encendió un fuego que no pudo apagar. A lo largo de los años, se sometió a más de 300 procedimientos, rellenos, implantes, liftings, reconstrucciones faciales completas. Cada cirugía estaba destinada a corregir la anterior, cada operación otro intento de crear la imagen que veía en su mente. El precio fue devastador. Pete soportó infecciones constantes, resultados fallidos y un dolor físico incesante. Los médicos le advirtieron que otra cirugía podría matarlo. Pero para Pete, detenerse no era una opción. Como dijo una vez, vivir en su cuerpo original se sentía como una muerte lenta. Cuando murió de un paro cardíaco en 2016 a los 57 años, su legado no fue solo su música. Fue una pregunta inquietante que dejó atrás. ¿Dónde termina la autoexpresión y dónde empieza la obsesión? Pete Burns mostró al mundo lo que significa moldearse a uno mismo como arte viviente, pero también el costo inimaginable de no poder parar nunca. 5. Janice Dickinson. Antes de las Kardashian, existía Janice Dickinson, la autoproclamada primera supermodelo del mundo. En los años 70 y 80, no solo aparecía en las portadas de las revistas, las dominaba. Su feroz forma de andar, su belleza impactante y su actitud descarada la convirtieron en una leyenda. Pero con el paso del tiempo, Janice se enfrentó a la misma presión que toda mujer en la moda acaba afrontando: la exigencia de permanecer joven para siempre. Era abierta sobre su dedicación a los procedimientos cosméticos, liftings, rellenos, implantes. No los negaba, los exhibía con orgullo. Durante años, su belleza fue tanto su escudo como su arma. Sin embargo, en 2016, todo cambió cuando le diagnosticaron cáncer de mama. De repente, la simetría de su rostro o la suavidad de su piel dejaron de importar. La lucha no era contra el envejecimiento, era contra la muerte misma. Las sesiones de quimioterapia reemplazaron las citas cosméticas. Y por primera vez, Janice tuvo que enfrentarse a una batalla que la belleza no podía ganar. Pero luchó con la misma ferocidad que una vez mostró en la pasarela. Cuando regresó a la televisión a sus 60 años, no se trataba de recuperar su aspecto, se trataba de declarar: sobreviví y sigo aquí. La historia de Janice Dickinson demuestra que cuando el cuerpo se convierte verdaderamente en un campo de batalla, la definición de belleza cambia para siempre. Sus cicatrices no disminuyeron su poder, se convirtieron en parte de su fuerza. 6. Micaela Romanini. En los años 90, Micaela Romanini era la viva imagen de la elegancia italiana. Vestida con vestidos de diseñador y seguida por cámaras que parpadeaban, encarnaba el glamour de la alta sociedad europea. Su belleza era refinada, su presencia magnética, hasta que su silencioso deseo de permanecer joven se desbocó en algo mucho más oscuro. Comenzó de forma bastante inocente. Pequeñas inyecciones de colágeno en sus labios, sutiles y discretas. Al principio, eran solo mantenimiento, una forma de preservar lo que ya tenía. Pero con cada cita llegó la tentación de más. Pronto, sus labios se hicieron más grandes, su rostro más distorsionado, hasta que la mujer, una vez celebrada por su sofisticación, se convirtió en un espectáculo mediático. Los tabloides fueron despiadados. Una vez admirada por su estilo, Micaela ahora era ridiculizada,
objeto de burlas y comparada con caricaturas grotescas. Y a pesar de todo, ella permaneció en silencio. Rara vez se defendía, rara vez explicaba, dejando que su rostro alterado hablara más fuerte de lo que sus palabras jamás podrían. Hoy, Micaela Romanini se erige como una advertencia silenciosa. Su historia no es solo sobre rellenos de labios que salieron mal, es sobre lo fácil que es perderse a uno mismo al intentar complacer a los demás. Se trata de cómo una sola obsesión con la belleza puede borrar la misma identidad que una vez te hizo único. 7. Carol Bryan. Carol Bryan nunca quiso fama ni juventud eterna. A los 47 solo esperaba suavizar algunas líneas, sentirse fresca, natural y en paz con el envejecimiento. Pero en 2009, un procedimiento cosmético rutinario se convirtió en una pesadilla que casi le costó tanto la vista como la vida. Le inyectaron rellenos dérmicos que, sin que ella lo supiera, contenían silicona líquida, una sustancia prohibida para uso facial. Al principio nada parecía inusual, pero semanas después, su rostro comenzó a hincharse, endurecerse y distorsionarse hasta quedar irreconocible. Sus amigos ya no la reconocían. Los extraños la miraban con confusión. A solas, se escondió del mundo, permitiendo que solo su hija la viera. Cada intento de reparación fracasó. Cada visita al médico traía más desesperación, y el dolor creciente la llevó al borde de la desesperanza. Para 2013, una compleja cirugía craneofacial le dio algo de alivio, pero tuvo un costo devastador: ceguera permanente en un ojo. Aunque reconstrucciones adicionales restauraron parte de su apariencia, la inocencia y seguridad que una vez sintió se habían ido para siempre. En lugar de retirarse, Carol decidió alzar la voz. Ahora comparte su historia públicamente, no por venganza, sino como advertencia. Su mensaje es claro y crudo. Esto sucedió porque no hice suficientes preguntas. Su tragedia no es un ataque a los procedimientos cosméticos, es un ruego por la concienciación para que nadie más tenga que vivir la misma pesadilla. La fama y la belleza pueden sentirse como una armadura, pero para estas 7 personas, la búsqueda de la perfección se convirtió en un arma de doble filo. El rostro de Mickey Rourke fue destrozado por el boxeo y aún más por la cirugía. Britney Spears encontró la libertad en pequeñas decisiones cosméticas, solo para enfrentarse a un juicio implacable. La riqueza de Jocelyn Wildenstein podía comprar procedimientos, pero no la felicidad. Pete Burns convirtió su cuerpo en un lienzo viviente, solo para perderse en la obsesión. Janice Dickinson aprendió que las verdaderas batallas no se libran con bisturíes, sino con la supervivencia. Micaela Romanini se convirtió en una advertencia silenciosa sobre el costo de nunca sentirse suficiente. Y la desgarradora prueba de Carol Bryan nos recuerda que incluso el procedimiento más pequeño puede conllevar consecuencias que alteran la vida. Sus historias son más que cuentos con moralejas sobre la vanidad. Tratan sobre la identidad, el control y la frágil línea entre la autoexpresión y la autodestrucción. Nos obligan a preguntar, ¿qué estamos persiguiendo realmente cuando perseguimos la belleza? ¿Y en qué momento el espejo deja de reflejarnos y empieza a controlarnos? Quizás la lección más poderosa es esta: la perfección es una ilusión, pero la autenticidad perdura. Cicatrices, arrugas, imperfecciones son prueba de una vida vivida, no algo que deba ser borrado. Estas historias nos recuerdan que, si bien la belleza se desvanece, la dignidad y el coraje pueden permanecer inquebrantables.